Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que ustedes nos vean. Estamos en Ben Inside en un momento muy especial. Es un webinar que vamos a hacer con alguien muy querido para la casa, para Ben Inside y de un gran conocimiento. Esta va a ser una actividad mm, combinada, es decir, vamos a tener a una invitada de honor que ya la tenemos en pantalla, que es María Alejandra Aristigueta Granco. Perdón, Granco, Dios mío, metí a tu papá. María Alejandra Aristigueta Andrade, quien es una internacionalista reconocida desde hace muchos años en esa área. Vive en Suiza, uh, ha trabajado con las Naciones Unidas, ha trabajado con la Embajada de Venezuela en Suiza, tiene su propia empresa y trabaja con una ONG en la cual ella está manejando directamente. Ahí está su página en el fondo, la pueden ver. Pero también nos acompaña Pedro París Mogna, el cual es una persona que se ha dedicado al área mm, económica, de seguridad y hoy en día un analista político de primera mano. Él es uno de los directores de Ben Inside y eso pues es un ensayo que ya tiene unos meses funcionando y hay muchas cosas que vamos a hablar. Pero no quiero seguir siendo yo el que hable, sino que hable precisamente la persona principal de este evento, que es María Alejandra Aristigueta. Bienvenida, María Alejandra. Mil gracias, Franklin. Encantada de estar aquí. Cuéntame, ¿de qué quieres que conversemos hoy? Porque en la agenda la vi que estaba bien amplia. Bueno, mira, hay dos temas fundamentales para nosotros que hemos hablado Pedro y yo y todo el equipo de Beninsight. Por detrás de esto está Mauricio Chaparro Vegas, está Juan Francisco Ortín y está Vinicio Adames, que es una persona que vive entre Italia y Brasil, pero un ingeniero de sistemas muy importante, que es el que ha logrado que esta plataforma tenga base y tenga apoyo a nivel mundial. En primer lugar, tuviste unas declaraciones muy importantes en dos programas donde te escuchamos y hablaste del Estado 51, el protectorado o un Estado libre asociado. O sea, ¿qué significa en primer lugar eso para ti con respecto a Venezuela y los Estados Unidos? Y por otro lado, el viernes fue la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia y yo creo que tú tienes un trabajo del cual hablaremos más adelante sobre la integración colombo-venezolana que es muy, muy importante y eso nos lleva a nosotros a tener un, un cultivo en la frontera de interrelaciones que la gente no tiene la idea de todo el volumen de cosas que se pueden hacer entre Venezuela y Colombia. Ya los colombianos establecieron una reunión con la persona que va a ser embajador en Venezuela, de Colombia, con los empresarios de la zona. Ese sería un segundo tema. Pero yo quisiera que Pedro también incluyera un par de cosas que habíamos hablado él y yo. Entonces te cedo la palabra, Pedro. Y gracias, Franklin, y gracias, María Alejandra, por aceptar nuestra invitación. Como te dijo Franklin, para nosotros es fundamental entender hacia dónde podrían evolucionar las relaciones diplomáticas y comerciales de Venezuela con sus dos principales aliados, Estados Unidos, nuestro mayor comprador de petróleo, y por supuesto con Colombia, que es nuestro socio regional número uno, no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista político. Y como estamos en esta etapa donde Venezuela ha despertado un gran apetito por volver las inversiones hacia el país, queremos entender cómo estos dos países pueden influenciar este proceso que estamos viviendo nosotros desde la perspectiva de la geopolítica. Entonces, servido este escenario, te cedo la palabra y si quieres comenzamos con el tema de los Estados Unidos, digamos por todo el protagonismo que ha tenido en Venezuela desde el pasado 3 de enero. Chévere, muchísimas gracias a ambos. Y sí, efectivamente, yo creo que el tema de Estados Unidos para nosotros se ha convertido
en el tema fundamental. O sea, creo que a diario tenemos nosotros que estar identificando qué está pasando en la política interna de Estados Unidos y de qué manera esa política está influyendo en Venezuela. Hay, desde hace un cierto tiempo, hay distintos escenarios. Originalmente habíamos hablado o Marco Rubio habló de tres etapas: de estabilización, de reinstitucionalización y posteriormente de un proceso de transición y elecciones presidenciales. Y eso quedó desdibujado a lo largo de estos últimos 7 meses, 8 meses ya. Y lo que se evidencia es que hay una pugna interna en Estados Unidos entre distintos sectores. Hay un sector muy empeñado en que se dejen las cosas como están para garantizar la estabilidad, para que entren las inversiones en Venezuela, sobre todo en el área energética, y probablemente también mucho para el arco minero, para todo lo que tiene que ver con los minerales, las tierras raras y el oro que está en el arco minero. Y hay otro grupo que más bien estaba apostando a un proceso de transición que fuese más rápido, que fuéramos realmente a unas elecciones para, dentro de un Estado de Derecho, fomentar y crear estos lazos que ya de todas maneras ya están establecidos con el gobierno de Estados Unidos, para permitir entonces un intercambio comercial, un intercambio de distintos tipos, un intercambio político también, en buena parte, que estuviese, que permitiera la pacificación de la región en Recu- Venezuela. recuperar a Venezuela para Occidente y que Recuperar, deje... definitivamente, recuperar Venezuela para Occidente, sacar de Venezuela una cantidad de aliados del chavismo que se establecieron muy cómodamente, que además se convirtieron este, algunos de ellos en tutores. Ujú. Eh, Tuvimos una presencia cubana muy fuerte, una suerte de colonización, una presencia china muy fuerte, una presencia rusa e iraní. ¿Sabes? Teníamos tres potencias intermedias, o tres grandes potencias e intermedias presentes en Venezuela geopolíticamente. Eso es una cosa que nunca había sucedido en el hemisferio occidental, y sucede en un país que es estratégicamente muy importante para Estados Unidos, porque estamos muy cerca de Estados Unidos, estamos a 3 horas de Estados Unidos, somos una cabeza de playa en momento de un posible conflicto internacional. Pero además significó que todo las exportaciones petroleras, las exportaciones en general, se diversificaran y dejaran de ir a nuestros mercados naturales, que eran el mercado norteamericano y el mercado colombiano, y pasaran entonces a ser exportadas al otro lado del mundo, a China y a otros lados. Este, Además, no siempre en condiciones comerciales óptimas, ¿no? Y esto más allá más allá de los otros deterioros, que son deterioros adrede, que han ocurrido desde el régimen, que ha ido deteriorando la institucionalidad, que ha ido deteriorando la economía del país. Esta forma de plantearse la economía o las relaciones comerciales traía un peso suficientemente grande, que te disminuye las posibilidades de competir, porque no tenemos, por las debilidades económicas por una parte, y por otra parte por las distancias que se establecen con Turquía, con China, con todos estos países con los que nos habíamos convertido en Y, los grandes aliados. sí, y tomo ese comentario que estás haciendo porque es importantísimo, ya que además muchas de esas relaciones comerciales y sobre todo la presencia china y la presencia rusa en Venezuela no tenían efecto increíblemente sobre nuestra economía. Ellos venían en una actitud prácticamente y absolutamente extractiva, se llevaban lo que tenían, incluso proyectos donde participaron los chinos traían hasta la mano de obra desde Así China, es. y poco era lo que permeaba hacia Venezuela. Entonces, este cambio, esta recuperación de Venezuela hacia Occidente, este, pues nos trae las expectativas de que sí van a permear la actividad económica nuevamente hacia el país, a lo interno, y eso supone que vamos a ver beneficios futuros. Y por eso la importancia de tratar de anticipar
¿cómo va a ser ese relacionamiento con los Estados Unidos? Y en ese sentido te pregunto, María Alejandra, Trump ha hablado de convertirnos en un Estado 51. Sabemos que muy probablemente esos sean comentarios para el público americano, para el público electoral americano, entendiendo la dinámica política interna de los Estados Unidos en este momento, pero hay otras opciones. Está el Pacto de Libre Asociación, que se llama la COFA, que lo tiene presente en las Islas Marshall, está el Estado Libre Asociado, pero en nuestro live del martes tú comentabas algo que a mí me llamó mucho la atención y que me parecía muy interesante, y que es de repente la posibilidad de que exista una especie de plan Colombia para Venezuela, pero ampliado, no solo desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista técnico, infraestructura, economía, y me gustaría conocer tu opinión de hacia dónde consideras tú que podemos evolucionar en nuestra relación con los Estados Unidos. Lo que pasa es que estamos en una situación como medio atascado, porque esto que tú estás planteando era justamente lo que estaba planteado en el programa de gobierno del proceso electoral de 2024. O sea, abrirnos de regreso a Occidente, regresar a Occidente, convertirnos en aliados de los países que son democracias liberales y en general regresar nosotros a lo que ha sido la tradición democrática venezolana de los 40 años que tuvimos una democracia bastante sólida. Entonces, en este momento estamos con esa aspiración, pero no sabemos muy bien qué está pasando del otro lado, o sea, del lado de quien está controlando el poder en definitiva, que es Estados Unidos. Y no sabemos muy bien qué está pasando porque ellos mismos tampoco saben muy bien lo que está pasando. Yo lo que percibo como analista es que Estados Unidos va intentando distintas vías, y lo hablábamos el martes, o sea, es como una especie de, intentan esto no me funcionó, intento esto, no, esto no me funciona, intento esto, como que no gustó, y van así como probando a ver cuál termina por funcionar, en vez de plantearse varios escenarios y hacer un poco, digo yo, como hacen los suizos, pues que son mucho más proactivos en la prevención y en saber o sea, como identificar todos los posibles escenarios teóricamente y arrancar ya con una mejor base. Pero esto tiene mucho que ver también con los lobbies que están funcionando dentro de Estados Unidos. Y entonces no está del todo definido en buena parte por eso. O sea, yo he escuchado en varias reuniones en las que he estado presente que él está claramente establecido el equipo del vicepresidente, del gran ideólogo del Grupo MAGA, que están empujando porque se queden las cosas tal cual como están o sea, tal cual como está queriendo decir, con el régimen descabezado, pero Mm. con la estructura del régimen dictatorial que Claro. está establecido en Venezuela desde hace 27 años. Que los dejemos así como están para que entonces ellos puedan ir movilizando a su gente y a sus inversionistas, y posteriormente pues ya se verá. Un poco esa Pero es la bueno, idea de ahí yo largo plazo. quería, ahí quería yo tocar un punto que tú has hablado en otras oportunidades y Pedro también lo ha dicho. Inversionista. ¿Cuál es inversionista? ¿Dónde están los inversionistas? Porque vivimos ahorita en una fantasía de que vienen los americanos, vienen las empresas petroleras, viene todo el mundo. ¿Dónde están los inversionistas? O sea, ¿quién tiene garantía de que lo que van a hacer estos inversionistas va a estar respaldado jurídicamente y que no van a ser como hizo Chávez en su momento, que quitó las cristales, quitó la mina tal, quitó todo, expropiese, expropiese? Entonces, ¿quién da garantía de eso internacionalmente? O sea, ¿dónde están esos inversionistas? Es mi primera gran pregunta. Bueno, justamente, ese es el resultado al que ellos se están confrontando en este momento. Fueron puros wildcatters, puras empresas pequeñas que están dispuestas a hacer ese tipo de riesgo, de inversión de riesgo en Venezuela, y las grandes empresas lo que están haciendo es siguen recuperando una cantidad de eso, sí, como acreedores, pues siguen recuperando unos capitales que están perdidos o estancados en Venezuela. El, el, por eso es que el segundo grupo, el grupo que diríamos el democratizador, o sea, yo lo voy a hacer como bueno, como una caricaturizado. Eh, Estamos hablando de el vicepresidente por un lado y el jefe del Departamento de Estado por el otro lado. Estas son las dos figuras, para Claro. hacerlo muy a grosso modo, ¿no? Que están promocionando una u otra alternativa.
Entonces surge una alternativa intermedia que es, bueno, busquemos entonces que no sea ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, que creemos un espacio donde abramos la posibilidad hacia una redemocratización lentamente, una transición lenta, y entonces inventan esta cosa que está funcionando ahorita, que nadie sabe muy bien cómo funciona, a pesar de que yo tengo plena confianza en las mejores intenciones de Dinora Figuera y otras personas que la están acompañando. Entonces se crea esta figura de Ujú. diálogo slash negociación que no sabemos muy bien ni de qué se trata ni hacia dónde va dirigido, y que suponemos que está siendo teledirigido desde el Departamento de Estado, tanto un bando como el otro. Pues una de las partes y la otra tienen unas instrucciones para que se entiendan. Una cosa que yo, la verdad que, como Y, para la galería, pues, ¿no? y legalmente seguimos en el aire porque tenemos una presidenta encargada que nadie sabe cuál es la figura que representa. Ya se pasaron los Sí, 180 días, ya ha pasado el mes donde se supone que debiera haber una nueva elección, ya vino el terremoto, el doble terremoto, la dupleta de terremotos que tuvimos, y entonces eso puso un stand-by en todo, a pesar de que el presidente de la Asamblea dijo que no iba a hablar de elecciones, y a la semana estaba la señora Dinora hablando de eso, precisamente, de ver cómo se van a sí. hacer las elecciones. Entonces, bueno, están sentados ahorita en secreto, ahora en el Hotel Meliá, primero en un búnker que tenían en la base aérea de la Carlota, ahora en el Hotel Meliá, pero nadie sabe Sí. nada. Y el propio PCV, dicho por Diosdado Cabello el día lunes en su reunión de todos los lunes con la directiva del PSV, dijo que estaban los compañeros, pero que eso era secreto, ellos manejaban un gran sigilo con eso y que no iban a hablar de ese tema. O sea, que en el propio partido nadie sabe cómo son los lineamientos. Entonces, esto es lo que decía un profesor que yo tuve de historia de las instituciones, decía, esto es un totum revolutum. O sea, no Mm. sabemos ni dónde estamos ni qué está pasando. Entonces estamos en el aire. María Corina Machado dice que ella confía y que espera que le enseñen el cronograma. Pero mientras tanto en Venezuela seguimos exactamente igual. La Sí. electricidad Hay, se va periódicamente sin avisarte cuando son los cortes. Yo estuve en Barquisimeto y la semana pasada, y en esa semana todos los días a diferentes horas eran 4 a 5 horas de corte de electricidad, todos los días, lo cual significa un gran costo para la empresa privada porque tú no puedes parar, por ejemplo, me hablaba la gente del sector agropecuario que produce productos lácteos, me dice, nosotros no podemos tener garantía de un proceso cuando estamos procesando la leche de que se vaya la electricidad. Entonces, 24 horas al día de las plantas eléctricas prendidas, lo cual incrementa el costo altísimo porque el diésel está muy caro y no se consigue. Entonces, Pero espérate, además, métele a eso también, agrégale que tenemos más de 300, yo creo que son mucho más, creo que porque hay mucha gente que no los ha reportado, pero más de 300 presos políticos, y siguen metiendo gente presa. Justamente en Carora, sale hoy en una noticia que en Carora un empresario lo querían obligar a vender su empresa, se negó a vender su empresa, lo secuestraron, lo torturaron, lo tienen desaparecido, y es ahora que se llega, que se empieza a saber que está preso, o sea, está detenido arbitrariamente porque alguien de la esfera del poder decidió que eso era lo que correspondía porque no quería vender su empresa. Entonces estamos hablando sí, de que estamos en una ausencia total de un Estado de Derecho, seguimos en más de lo mismo, y eso, por supuesto, va a jugar en contra siempre, en contra de cualquier inversión que se pueda hacer en Venezuela. Entonces tenemos la ilusión de que podemos llegar hasta donde queremos llegar, que es esto que nos hemos planteado tantas veces en la vida y que estaba, como yo decía, en el programa de gobierno de las elecciones del 2024, de acercarnos de nuevo a Occidente, de desarrollar, que fuéramos una plataforma de tecnología, que desarrolláramos las relaciones comerciales con todos nuestros vecinos y con todos nuestros aliados naturales, y de repente nos podemos quedar en esa ilusión porque la otra pata indispensable para que eso sea así, pues no termina de esclarecerse. O sea, seguimos en un limbo jurídico, en una suerte vamos a ver qué alternativa. Entonces, bueno, en eso yo quería responderle a Pedro y a ti sobre el tema este del Estado 51, el Estado Libre Asociado. Esas son parte de las miles de alternativas que se van planteando.
Yo le oí decir a Rubio hace más de un año, tomen al presidente en serio, pero no lo tomen literal. O sea, cuando él asoma el tema del Estado 51, que mucha gente se rasga las vestiduras, se enfurece, sé que yo me río, porque yo digo, este tipo está hablándole a su mundo maga, Es correcto. ¿sabes? El grande, el poderoso, el emperador, pero está hablándole a un electorado, o sea, y nosotros tenemos que verlo desde esa manera y no sentirnos resucitamos al cabito, no, 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 o sea, no podemos estar o sea, caer en ese tipo de provocaciones porque tenemos que entender que no es literal, lo que están Claro. es buscando de qué manera se puede estrechar aún más la relación entre Venezuela y Estados Unidos para que ellos tengan mayor control. Y Además, evidentemente el Estado 51 no se puede porque o sea, tú no puedes ceder la soberanía del país, tendrías que hacer más que una modificación de la Constitución, o sea, tendrías que entregarle, o sea, no lo hicimos ni con Cuba, no lo podemos hacer, no lo podemos hacer con Estados Unidos. justamente iba a eso y quería rescatar tu comentario de live del martes pasado, en que todas estas opciones, un Estado libre asociado, Estado 51, como bien lo dijiste el martes, pasan obligatoriamente por que deben ser refrendadas por nuestra Asamblea Nacional y como bien dices tú, Exigen un tienen que cambio tener constitucional. exactamente, exige un cambio constitucional que imagínate tú todas las implicaciones políticas que tendría. Para ir cerrando el tema de los Estados Unidos por razones de tiempo y poder pasar a conversar sobre Colombia, que es también un tema fundamental, yo te quisiera hacer dos preguntas que entran bastante en el campo de la especulación, ¿no? La primera es, tú como conocedora y entendedora de la geopolítica internacional, eh, ¿cuál lobby consideras el que se va a terminar imponiendo? Porque realmente, y espero que la frase no suene ofensiva, pero el botín que está en juego es grandísimo, ¿no? Venezuela representa en términos de riqueza, pues algo extraordinario. No es solo petróleo, es agua, es energía eléctrica, es tierras raras. Entonces, ¿tú consideras quién va a terminar imponiéndose? Este, Vance, y que representa un grupo que hemos visto en los últimos días, que ha estado sonando mucho con todo este tema de Henry Seryan, que lo obligaron a vender las inversiones y toda la salida de este señor Calaver, que era un zar petrolero oficial dentro de la administración Trump, o terminará imponiéndose Marco Rubio, a quien se le ve una actitud mucho más proactiva en cuanto al tema de la reinstitucionalización democrática de Venezuela. Y me gustaría un comentario eh, breve, si puedes profundizar sobre tu visión de cómo podría ser un eventual plan Colombia, pero plan Venezuela aquí en el corto plazo, que nosotros en Insight consideramos que es el camino más viable, porque no cedemos soberanía, pero recuperamos la alianza con nuestro amigo natural e histórico como los Estados Unidos. Sí, efectivamente, yo creo que esa alternativa de un plan Colombia, pero un plan Venezuela, donde entre todo el tema de seguridad, que es fundamental y que además es una bandera muy importante para Estados Unidos en este momento, que lo ha dicho desde el principio y creó esta asociación, y siempre se me olvida el nombre, pero Escudo de las Américas, creo que es que se llama, Ujú. donde acaba de ingresar también Colombia, justamente porque de lo que se trata es de acabar con el tema de los grupos armados, del narcotráfico en América Latina y todos estos grupos irregulares para darle entonces mayor fuerza al tema económico y el tema hemisférico, porque para Estados Unidos se hace indispensable tener esa fuerza en el hemisferio porque en la manera como se está organizando el mundo en este momento, él tiene que tener una garantía de suministro, pero al mismo tiempo también para sus propias exportaciones. La competencia de China es una competencia, yo diría que hasta desleal, porque la competencia de China, como China no es una democracia, no tiene que pasar por los check and balances de una democracia, no tiene que rendirle cuentas a nadie, están vendiendo muchos productos por debajo de su precio de producción, están penetrando con su soft power, han estado penetrando no solamente en África, no solamente en Asia, sino también en América Latina durante los últimos 20 años, porque Estados Unidos abandonó América Latina. Y bueno, y estamos viendo esa confrontación en vivo y directo, lo vimos
cuando Marco Rubio llegó a Panamá a decirle el canal no, pero no han podido hacer nada respecto de la construcción del puerto en Perú, a pesar de toda la presión que están poniendo en Perú. Y es el puerto Entonces, más grande de todo el Pacífico. El así puerto es, Shanghái en Lima, Perú, es el puerto, en Perú, perdón, es el puerto más grande de todo el Pacífico. Y fue así es, financiado pero por los chinos. exactamente. Y entonces el tema que se plantea uno ahí es que Estados Unidos tiene el mismo, un bolsillo del mismo tamaño que el bolsillo de China, porque tenemos que entender que China, bueno, o sea, las personas pueden trabajar en situación de esclavitud, ellos Ujú, pueden producir bienes y servicios por debajo del precio de producción. Entonces es simplemente una herramienta que están utilizando de penetración más allá y no es una herramienta comercial. Mientras que Estados Unidos está buscando crecer comercialmente y crecer económicamente porque ha venido disminuyendo su margen mundial en los últimos 25 años. Cuando yo llegué aquí como diplomática en los 95, Estados Unidos controlaba solito a Estados Unidos más del 25% del comercio mundial. Hoy en día, la última vez que revisé, ya estaba cercano al 15%. Entonces, imagínate. él ha perdido muchísimo frente a otros actores. eh, Muchos de ellos formaron parte del BRICS, que por cierto el BRICS se ha desaparecido un poco, está como desdibujado, ¿no? Ujú, Pero fundamentalmente frente a China y frente a la India ha perdido mucho mercado y muchos de estos socios naturales de Estados Unidos, como era por ejemplo Brasil, y lo comentábamos el martes, pasa a ser un socio comercial de primera importancia para China y el primer mercado exportador para Brasil termina siendo China y ya no Estados Unidos. Entonces, los intereses o las razones son distintas y China no, se puede dar ese lujo de tirar plata a pérdida porque sus intereses están en otro lado, hasta que, y eso es una de las cosas que habría que revisar y que hay que monitorear, y es el tipo de cosas que estamos monitoreando nosotros desde Visión 360, hasta que la situación económica, o sea, hasta que la arruga los alcance, pues, hasta que la exacto. situación económica china no les permita seguir haciendo este juego de subsidiar absolutamente todo para tener un crecimiento artificial. Y Claro. bueno, eso puede hacer un crack en China y eso tendría unas consecuencias tremendas. Pero Que hasta ya, este momento eso no se está viendo así. sí, que ya China ha dado algunas señales de alerta en los Así es. últimos años, pero bueno, eso daría para otro webinar absolutamente completo. Ujú. Este, queda claro que Estados Unidos no define su política hacia Venezuela. Está, creo que después de escucharte, María Alejandra, mucho más claro que su interés es absolutamente comercial, económico y pareciera tener poca relevancia la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Y bueno, esos son el tipo de elementos y de variables que desde nosotros, desde Ben Insight, vamos monitoreando, vamos analizando para traducírsela a nuestros clientes y decirles, bueno, mira, estas circunstancias representan oportunidades, pero también reflejan ciertos riesgos. Quiero pasar, si les parece, tanto a Franklin como a María Alejandra, al tema Colombia. Colombia, y tú eres experta en el tema de las relaciones binacionales, pero me permito hacer una brevísima introducción. Colombia es nuestro principal aliado regional por múltiples razones. Primero, yo creo que es fundamental un tema de idiosincrasia. Somos bastante parecidos. Luego compartimos una frontera común de 2.200 kilómetros. Los llanos colombianos y los llanos venezolanos están prácticamente integrados, igual que el estado Táchira con el norte de Santander. Entonces, existe una relación prácticamente simbiótica que se ha visto afectada por factores políticos en los últimos 25 años. Algunas de las consecuencias que hemos vivido es el desplazamiento de parte de las fuerzas irregulares colombianas a nuestro territorio como consecuencia de la aplicación Plan Colombia y todo esto. Y ahorita viene un cambio importante a partir del viernes pasado con el ascenso de Abelardo de la Espriella, que viene con una política absolutamente distinta. Incluso Franklin y yo lo conversábamos, nos preguntábamos, ¿sería que se va a convertir en un nuevo Uribe?
pero yo creo que inclusive va a ser un poco más frontal que lo que fue Uribe en su momento. Y aquí, y con esto te cedo la palabra y doy inicio a este tema tan interesante de lo que es la relación con Colombia, con una gran pregunta que tenemos en Insight. ¿Hasta qué punto, verdad, Bogotá va a tener una política propia hacia Venezuela y hasta qué punto esa política de Bogotá hacia Venezuela va a estar coordinada y determinada por los Estados Unidos, viendo que de las Espriella se ha él mismo calificado como un absoluto y profundo seguidor de Donald Trump? Sí, yo creo que aquí, Pedro, lo importante, es muy pronto para saber, estamos en el espacio de la especulación, ya lo hemos hablado. Sí, Y encima con un terremoto a- también a a- ellos Sí, importante. pero la respuesta de ellos ha sido una cosa impresionante. El nivel, a mí aparte nada sana envidia, porque de verdad que lo que tengo no es nada, no es envidia sana, sino envidia cochina. Yo ver a ese presidente decir con cifras, con números, cuántos muertos han habido, cuántos heridos han habido, cuántas personas han quedado sin casa, cuántas personas, cuántos puentes han desaparecido, cuántos aeropuertos. O sea, tiene una claridad y una estructura mental que, bueno, quisiéramos nosotros aquí para un día de fiesta. Pues Claro. el tema no, en fue Venezuela no, no fue una respuesta inmediata, impresionante. Yo inmediata. tengo gente en Cali que me explicó todo lo que había pasado y una de las cosas más importantes, los que hemos estado en algunos terremotos, yo tuve he tenido por razones de edad en varios terremotos en Venezuela y les puedo decir que la respuesta de este señor fue impresionante. Llegaron las máquinas, llegaron las Fuerzas Armadas, llegó la protección civil. En el acto sacaron no sé cuántas personas, sacaron no sé cuántos individuos. O sea, es una cosa realmente. De país desarrollado. O sea, a lo que voy es que el nivel de desarrollo de Colombia en este momento es mucho mayor que el nivel de desarrollo de Venezuela. Entonces, eso puede servir como un estimulador para Venezuela, eh, Ujú, como lo fue, por ejemplo, la Unión Europea, la Comunidad Europea en su momento para España, que la obligaba a subir el nivel. ujú, Eso podría suceder con Venezuela y ojalá sucediera, pero también puede pasar que nos lleven por delante, pues, y nos dejen, o sea, inviertan en Venezuela y un poco, no a la China, pero sí que se paguen y se den el vuelto, ¿no? O sea, invierten en Venezuela, pero exportan para Colombia y al final el comercio es un comercio entre colombianos y no entre venezolanos y colombianos. Ese es un riesgo importante que hay que evaluar y que hay que, o sea, teniéndolo ahí presente, y yo creo que esa es la parte más importante, uno tiene que desarrollar sus propias políticas empresariales y forzar además a que las políticas públicas vayan orientadas en ese sentido para que más allá de salir corriendo y tenerle miedo, saber cómo se va a enfrentar. Y esto es aplicable para todos los casos, también lo es con Estados Unidos. Y pienso Dice, que en el caso de las Priela, él va a estar trabajando fundamentalmente con Estados Unidos para los temas políticos, pero va a ir abriendo ese espacio porque está en su propio interés. El norte de Santander y Táchira tienen toda la frontera es muy porosa, los 2000 kilómetros de frontera son muy porosos, pero ese espacio en particular es un espacio que naturalmente siempre ha sido un espacio donde ha habido muchísimo intercambio comercial y solamente con el cierre de la frontera, incluso en épocas de dictadura venezolana, solamente fue en ese momento de cierre de fronteras cuando ese comercio disminuyó. Si no, sí, a pesar de las condiciones, había un comercio que se mantenía floreciente. Háblanos de tu me experiencia encantó. de tu experiencia en el Instituto de Comercio Exterior y ese trabajo que ustedes hicieron de evaluación de esa Colombia, esa relación de encuentros y desencuentros. Sí, efectivamente, nosotros en los años 90, cuando eso fue en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue todo el proceso del gran viraje y la apertura, se decidió que Venezuela iba a un proceso de liberalización de su economía y su comercio. Y una de las cosas que se planteó en su momento fue crear un mercado común colombo-venezolano, que obligó luego al Grupo Andino, posteriormente Comunidad Andina, a
a ingresar también en esa misma óptica de aranceles, de cero arancel para crear un mercado común entre todos los miembros de la comunidad andina. Venezuela hoy en día no forma parte de la comunidad andina, lamentablemente denunciaron el pacto yo iba a decir de punto fijo, qué error, el, el bloque no, el pacto de Cartagena, el acuerdo de Cartagena, y en este momento yo creo que hay que evaluar desde el lado venezolano, tenemos que evaluar muy bien si vale la pena regresar a una comunidad andina que además se ha ido también un poco desfigurando porque el grueso era en la relación colombo-venezolana. Claro. Si eso es lo que vale la pena o si lo que vale la pena es fortalecer la relación con Mercosur. Ese es un debate que se tiene que dar y el empresariado venezolano y el empresariado de los países de la región tienen que darlo. Un proceso de reingreso a la comunidad andina significa fundamentalmente que tenemos que renegociar absolutamente todo desde cero. Desde cero, o sea, que un ingreso significa que tenemos que negociar con los 4 países miembros cada uno de ellos nuestras listas de concesiones comerciales y adaptarnos y nivelarnos con la normativa andina que está vigente. Del lado de Mercosur, el camino es un poco más fácil, primero porque somos miembros de Mercosur en este momento suspendidos y podríamos Ujú. entonces, al regreso de una democracia, pues regresar también y pasar de ser un Estado asociado a ser un Estado pleno y es un acuerdo de comercio que es menos ambicioso que la comunidad, en el sentido de que fundamentalmente es un acuerdo comercial, no es un acuerdo eh, de unificación jurídica, Y unificación de política. la normativa jurídica regional. Sí. Oye, Exactamente. mira, María Alejandra, estoy fascinado con lo que acabas de plantear porque nos acabas de plantear una tesis de análisis fundamental y que creo que va a cobrar muchísima relevancia en la medida en que el proceso de transición que estamos viviendo deje de ser absolutamente político y también comience a considerarse económico. Porque bueno, acabas de plantear un debate que desde ya te digo, te vamos a invitar para un nuevo webinar más adelante para analizarlo, porque realmente es fundamental y el impacto que tendría o irnos a la Comunidad Andina de Naciones o irnos hacia Mercosur es absolutamente relevante. Mercosur es un mercado muchísimo más grande, pero también muchísimo más competitivo y todo eso tiene implicaciones para ese proceso de transformación que requiere el empresariado venezolano en este momento. Y ahí conecto con un comentario maravilloso que hiciste, que es que Colombia tiene un mayor nivel de desarrollo en este momento que Venezuela, y eso nos obliga a nosotros, los empresarios venezolanos, a prepararnos, a recibir una fuerte competencia internacional. Y aquí quiero hacerte un planteamiento y escuchar tu opinión. Ciertamente se está comenzando a ver la entrada, y ahí a diferencia de lo que planteaba Franklin de que el capital americano y petrolero hace muchos anuncios y pocos se han concretado, el capital colombiano sí está entrando. Ya entró, ya Ya entró, entró. ya compraron eh, la fábrica de helados para exportar desde aquí helados y ya entra un automercado, un centro comercial, perdón, una unidad de automercados grandes que son unos automercados muy económicos que se llaman la cadena y esto está, allá están adentro, ya son Sí, dueños. y además ayer mismo salía el anuncio de que una cadena iraní que estuvo aquí con poco éxito realmente de supermercados que se llamaba Megasi, sale del país y ya el grupo Éxito, que estuvo ya presente en Venezuela, anunciaba su interés de recuperar las instalaciones que tenía Megasi, que además previamente habían sido de ellos. Pero al punto al que voy es, el empresariado colombiano está entrando a Venezuela, está aprovechando oportunidades porque tiene capital, porque ha desarrollado tecnología, know-how, capacidades, mientras que el empresariado venezolano está debilitado. Entonces, esto nos puede llevar a una posición competitiva de mucha desventaja. Pero hay dos temas fundamentales que creo que hay que considerar. Nosotros tenemos la energía que en este momento Colombia necesita. Colombia, por producto de la política petrolera de Petro,
desinvirtió en la industria energética y ellos ahorita requieren de mucho gas venezolano. ¿Cómo nos podría fortalecer esa situación de cara a un acuerdo comercial o para la recuperación de la relación económica con Colombia? Y un comentario sobre la situación de seguridad de frontera, que es fundamental para que este comercio binacional se pueda desarrollar y pueda funcionar a plenitud. Mire, yo creo que todas las alternativas tienen que ser evaluadas y evidentemente para Venezuela es muchísimo más importante Colombia que para Colombia Venezuela, salvo en el sector inversiones, porque estamos hablando de que como aquí está, como en Venezuela está todo destruido, ellos van a llegar aquí a poner un poco las reglas, ¿no? Ujú. Em, yo pienso que el tema que tenemos que tener por delante como muy claro es si nosotros queremos ir en varias etapas o si queremos tratar de avanzar lo más rápido posible. Una alternativa que se planteó en su momento, en el pasado, por ahí por el 2020-21, es que se planteó, era que reingresáramos a la comunidad andina y solicitáramos un waiver, o sea, solicitáramos un tiempo de adaptación para Ok, poner nuestra normativa al nivel necesario y para darle al empresariado, para darle al sector privado también un momento también de adaptación. Eh, eso está planteable, o sea, todo es planteable. El tema es plantearse la estrategia, o sea, ir con una estrategia más que oponerse, es ir con una estrategia. Mira, a mí me conviene porque soy productor de petroquímicos, soy productor de fertilizantes, soy productor de autopartes, si todavía existen las autopartes en Venezuela, yo puedo complementarme perfectamente con Colombia, que más bien sigue siendo un exportador agrícola por excelencia. Entonces, la ok, complementariedad se mantiene. Y si la complementariedad es lo que nos va a ayudar a crecer, pues muy bien. Pero no podemos perder de vista que Mercosur tiene un mercado ampliado ahorita en este momento con la Unión Europea, que finalmente se ratificó y entró en vigor, y no solamente con la Unión Europea, sino con los otros países que no son miembros de la Unión Europea, que conforman un pequeño bloque, que son Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. O sea que toda Europa sería un mercado ampliado para Venezuela si fuera parte de Mercosur. sí, Lo podemos hacer en dos etapas, lo podemos hacer, podríamos canalizar o impulsar para que Mercosur y la comunidad andina convergen en algún momento. Bueno, todas esas son cosas a discutir, pero de nuevo, si no resolvemos el tema de base, que es el tema de llegar llegar a un proceso de redemocratización, de restablecimiento del Estado de Derecho, lo que construyamos son castillos en el aire. O sea, claro, y ahí quiero regresar rapidito a un tema anterior, y es, tú me preguntabas sobre Estados Unidos cuál escenario se iba a imponer. Bueno, se puede imponer muy fácilmente el primer escenario, pero nosotros tenemos que insistir y seguir insistiendo y convertirnos todos en unos fastidiosos, para no usar la palabra, en unos fastidiosos para que se imponga nuestro escenario, el que nos favorece a nosotros, porque es el que tiene claro, sentido, que le da sentido no solamente a los negocios americanos, sino a los negocios con el hemisferio, hacer crecer todo el hemisferio que también va a redundar en beneficio de Estados Unidos. O sea, la lógica te debería llevar a eso y no al cortoplacismo de déjame tener esto controladito con mi gente y que no se mueva mucho, porque lo hemos visto, pues hemos visto cómo países como Perú creció enormemente luego que se estableció la democracia con todos los defectos que tiene la democracia peruana. Eso que acabas de decir, como ya nos quedan pocos minutos, porque ya no nos damos cuenta, pero el reloj avanza y la gente, tenemos un tiempo definido, que hemos dicho que es un tiempo definido, y Sí. ya nos pasamos el tiempo definido, pero yo quería, mm, tú has tocado unos temas importantísimos, desde el primerito que me sorprendió cuando dijiste la frase de Marco Rubio, tomen al presidente en serio, pero no lo tomen literal, por eso del Estado 51, pasando por ese aspecto que te dijo Pedro del Mercosur y la comunidad andina, y pasando también por todo lo que es el proceso de los debates que hay que hacer y cómo vamos a ir. Yo quería tomarme un minuto para dos cosas. Uno,
Bensai. Bensai es una propuesta para la colectividad internacional y nacional, donde queremos hacerle una oferta a todos ustedes. Estamos aquí y los que quieran y puedan, inscríbanse en nuestro Insights. Nosotros tenemos una oferta que es que tenemos un brief diario de noticias, 5 noticias fundamentales económicas, políticas y sociales, con un análisis que se hace, que Pedro y Juan establecieron unos parámetros ahí con unos, como una especie de semáforo de qué es más importante o qué es menos importante. Y todos los que se suscriban en el boletín diario, en nuestro brief diario, van a tener una suscripción gratis durante un mes de lo que es el brief nuestro semanal, que hacemos un equipo dirigido por Pedro, que todas las semanas lo entregamos. Es un brief semanal bien importante de qué ha pasado en el país y hacia dónde vamos. Un poco estamos en función de darle a la población internacional, nacional, inversionista, porque se puede hacer el mensaje en inglés y en español. O sea, tenemos las dos posibilidades. Y esos planes nuestros están ahorita en oferta. Sobre todo que el que se inscribe en el brief diario tiene automáticamente el brief semanal, que es muy importante. Entonces pueden ver los planes en BenInsight /planes, y ahí tienen la página donde comienzan los 4 planes nuestros. Y bueno, inscríbase, por favor, no se olvide de darle like a todas las cosas nuestras. Hacemos unos live muy interesantes con Pedro, en los cuales hemos invitado a muchísima gente y invitaremos a otras cosas, a tocar otros temas que hoy han salido a la palestra. Bueno, ese era el primer punto que quería. Y el segundo punto es un poco hacia dónde vamos realmente y qué vamos a hacer para que nuestro país sea mejor. Es una pregunta para mí. Sí. Sí. No, Difícil, mira, ¿ah? bueno, no, yo creo que, a ver, el camino se hace al andar, pues. Yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo. Es muy doloroso, es muy difícil, es muy fácil decirlo desde Suiza y todo el mundo dirá, bueno, sí, pero que tú estás allá fresquita. Bueno, no, el tema, yo creo que todos sufrimos por igual, pues, y hay mucha gente que está cansada y hay mucha gente que está desesperanzada. Pero si nosotros no nos adueñamos de nuestro destino, nadie se va a encargar de nuestro destino por nosotros. Se va a encargar del destino de ellos a costillas nuestras. Una frase que a mí me quedó muy grabada en la conferencia de seguridad de Múnich del año, fue este año, fue el año pasado, ya no me acuerdo. Fue la frase de Rutte donde dijo, si no estás si no estás en la mesa, estás en el menú. Si tú no estás Wow, negociando en la mesa, tú estás en el menú. Y eso es exactamente. exactamente una de las cosas que yo creo que es importantísima en este momento y vale la pena que lo mencionemos. Ahorita en este proceso de negociación no sabemos quiénes están en la mesa, más allá de las dos partes que están designadas por Marco Rubio. Yo creo que es indispensable que el empresariado haga acto de presencia, pero una presencia proactiva, no defensiva. Lo están haciendo un grupo de ONG, sobre todo en el área de derechos humanos, de la diáspora, de los derechos civiles y políticos. Yo participo en algunas de esas iniciativas y creo que es indispensable que uno plantee con seriedad, con hechos, con cifras, plantee hacia dónde deben ir las cosas, porque solamente de esa presión es que va a salir ese destino futuro que queremos todos para Venezuela, sobre todo los que queremos regresar y sobre todo bueno, yo no lo quiero decir de esa manera, pero para que muchos muchachos regresen también, porque los muchachos se quedaron sin futuro y se tuvieron que ir del país. Entonces, es solamente a través del esfuerzo colectivo y de ponerse de acuerdo y o sea, tratar de hacerlo menos desde el ego y más desde hacia dónde podemos coincidir todos, dónde podemos converger todos los venezolanos. Bueno, quiero cerrar con esas palabras tuyas que me han conmovido mucho. Si no nos adueñamos de nuestro destino, otros se adueñarán de él. Eso es contundente y bueno, ha sido
un conversatorio, un webinar muy, muy importante. Gracias, Pedro, por tu participación. Gracias por todo tu apoyo, María Alejandra, en aceptar. Yo sé que tienes unas reuniones ahora y tú hiciste un gran esfuerzo por asistir a nuestro webinar. Quiero dar las gracias también a Juan Francisco Ortín, a Mauricio Chaparro y a todo el equipo que está detrás de Ben Inside, a Mira Manchego, Belén y todos, Rafael. Me faltarían nombres, tiempo para nombrarlos a todos, pero gracias a todos porque por ustedes estamos saliendo en esta plataforma. Pedro, cierra entonces tú. Muchísimas gracias, María Alejandra. Clarísima tu exposición, el panorama considero que es bastante claro, más allá de lo que decían los socios regionales y las grandes potencias mundiales, el destino está en Venezuela y las implicaciones para los gestores de negocios en el país, para los inversionistas, pasan por definitivamente evaluar el entorno y ese entorno debería ser mucho más claro en los próximos meses. Y algo que sí es, y con esto cierro, motivador y esperanzador para quienes estamos aquí, es que hoy en día podamos estar discutiendo cosas como qué nos conviene más, Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones, y no si vamos a la democracia o seguimos siendo parte del eje del mal. Yo creo que se avisora un horizonte prometedor para Venezuela, pero como dijiste, nos toca a los venezolanos asumir un rol protagónico y no quedarnos en el corto plazo de querer mejorar las situaciones o las coyunturas de urgencia que hay en este momento. Muchísimas gracias. Te tendremos nuevamente por aquí en este espacio de Ben Insight y a todos los que hoy se conectaron, agradecidos por la confianza y los invitamos a visitar beninsight.com donde encontrarán mayor información. Si quieres dar tu página web, María Alejandra, antes de Y terminar. aquí está todos mis datos Exactamente. para que me quiera contactar y por supuesto encantadísima de atenderlos en cualquiera de esos espacios, de todos estos espacios. Eh, Creo que lo más importante de todo esto es que se están abriendo posibilidades y Ujú. todos los que estamos adentro y afuera tenemos un rol que podemos jugar perfectamente y en ese sentido yo creo que este seminario es una muestra de ello y además es muy estimulante. Así que muchísimas gracias por la invitación y nos seguiremos viendo. Me tienes dos invitaciones, una para China y otra para Mercosur. Así es, así es. Así Gracias a es. Bueno, todos, gracias. gracias a todos. Síganos en nuestra página web, síganos en nuestras redes. Estamos en todas las redes, Ben Inside, y seguimos proyectándonos y seguimos para adelante. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes.